Dios me los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Sean una vez más bienvenidos a Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Damos la bienvenida a todos aquellos que también se conectan en este en vivo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. A todos los hermanos que por la distancia no pueden estar con nosotros. Esperamos que también este mensaje sea de mucha edificación para todos los amigos y que al final, confiando de que el Espíritu Santo sea quien obre en cada uno de los corazones. Amén. Vamos a orar para pedir la guianza de nuestro Maestro, del Espíritu Santo, que sea Él iluminándonos y sea Él ayudándonos a poder abrazar, a poder comprender y entender su divina palabra. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por poder estar aquí reunidos, juntos como hermanos, Señor, reconociendo que en la cruz fue nuestra victoria. Gracias porque nos libraste de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio perfecto, completo, de una sola vez y para siempre, nosotros podemos entrar, tenemos acceso al Padre confiadamente. Nos presentamos ante ti, Señor, reconociendo que no es por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por tu evangelio, gracias por esa justicia que nos fue otorgada. Gracias, Señor, porque por esa justicia que solamente tú das, un día podemos, Señor, ser reconocidos como justos. Gracias te damos por esta preciosa mañana. Que tu Espíritu Santo sea produciendo en nuestros corazones tu voluntad, oh Dios. Que tu palabra pueda ser expuesta de manera clara, entendible, y que cada uno de los presentes, aquellos que escuchemos este mensaje, seamos confrontados y que podamos también al final reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra rebeldía, reconocer, Señor, que necesitamos de tu justicia, humillarnos en arrepentimiento y entregar totalmente nuestra vida a ti, Señor. En tus manos colocamos todos, Señor, que sea usted obrando al exponer tu palabra, tú puedas también, Señor, ministrar a tu pueblo. Tú conoces el corazón de ellos, Señor, cómo hemos llegado a esta casa. Padre, que tú puedas también pasar, Señor, tu manto de misericordia, tu manto de sanidad. Quita toda pesadez, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, porque estamos viviendo, Señor, en un tiempo donde hay tantos virus, Padre, pero que sabemos que al final tú eres quien sana, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús nos abandonamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Mientras usted va buscando allí en su Biblia, para la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, tan solo escuchar la frase, la ira de Dios, produce sentimientos de incomodidad, produce repulsión en el corazón del hombre. Incluso muchos en iglesias evangélicas evitan predicar acerca de esta doctrina importantísima de las Escrituras. Evitan enseñar, evitan predicar de la ira de Dios, del pecado, del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el evangelio es ofensivo, ofende. Amén. Porque el evangelio nos muestra cuál es
nuestra condición y también nos muestra cuál es nuestra cura. Amén. Sabemos, como hemos predicado en estos 2 domingos, estos 2 últimos mensajes, hablando acerca de la justicia que Dios da. Esa justicia que nos es otorgada solamente por la fe en Cristo Jesús. Vemos también, amados hermanos, que preferimos muchas veces nosotros a veces decir que creemos en un Dios de amor, pero cuando se predica de la ira de Dios, del juicio de Dios en contra del pecado, el corazón del hombre siempre tiende a ofenderse. El viernes estábamos nosotros estudiando acerca de el evangelismo, el verdadero evangelio, y encontré una frase donde hace muchos años atrás había un método de evangelismo muy popular y se basaba de 4 leyes espirituales, y la primera dice así: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y muchos preferimos ese mensaje en vez de la ira de Dios. Antes de hablar de la ira de Dios, 1000 veces preferimos Dios te ama, Cristo te ama, y ese es el evangelio que se predica hoy en día. Amigo, varón, Dios te ama, Cristo te ama, y vemos que esa es la manera que se sigue usando hasta el día de hoy. Sin embargo, en esta exposición que ya hemos dicho del libro de Romanos, que es sublime, que es gloriosa, porque nos muestra en todo su esplendor el verdadero evangelio, la esplendidez, la gloria del evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio, ya hemos dicho, se da, se otorga, se entrega, da gratuitamente Dios esa justicia inmerecida. Entonces, el evangelio de Jesucristo, que es toda la carta del libro de Romanos, parece que Pablo aquí empieza su exposición. Esta es la exposición que él va a empezar a dar acerca de las buenas noticias. Pero él empieza esta exposición confrontándonos con la ira de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, Romanos 1, versículos 18, 19 y 20. ¿Qué vamos a hablar en esta mañana? De la ira de Dios. Esa ira de Dios que al final, escúcheme bien, va a dejar toda boca cerrada, de modo que nadie va a tener excusa. Amén. Entonces, esa es la ira de Dios que vamos a ver en esta preciosa mañana. Entonces, para poder apreciar, vemos aquí que Pablo confronta empieza su exposición confrontándonos con nuestra condición, confrontándonos con la ira de Dios. Y eso es importante porque ya hemos dicho que para muchas veces nosotros poder apreciar y poder contemplar la gloria, la majestad, la gracia, el amor, la bondad en la salvación de Dios, primero es importante conocer las malas noticias. Las malas noticias acerca de nuestra condición. ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? Primero, para poder abrazar, para poder apreciar las buenas noticias, hay que conocer las malas noticias acerca de nuestra condición delante de Dios. Algunos dirían, bueno, yo creo que Jesús fue un hombre bueno, un hombre que predicó del amor, un hombre que amaba a los niños, que murió injustamente por demostrar su amor hacia con la gente. Yo creo que Jesús está en el cielo, contemplando toda la tierra, mirándonos con paciencia, esperándonos hasta el momento en que nosotros le pidamos perdón, para Él perdonarnos. Yo creo que Él está listo para ayudarnos en cada vez que nosotros le pidamos. Mi respuesta para ese tipo de persona y de pensamiento es muy simple. ¿Acaso no has leído lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Y es muy importante porque
multitudes hoy en día, lamentablemente, llenan iglesias evangélicas con un mensaje totalmente distinto, diminuto, con un mensaje suave, con un mensaje superficial. ¿Por qué? Porque no quieren exponer el evangelio verdadero, hablando de la ira de Dios, hablando del poder de Dios, cómo se manifiesta en contra de la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver aquí, que solamente cada vez que se predica el evangelio, se muestra, se da la justicia de Dios. En la mayoría de iglesias evangélicas de hoy en día, nunca se menciona el pecado, ni el infierno, ni la ira de Dios, ni la condenación, ni su juicio. En vez de eso, se predica a un Dios ajeno a las Escrituras, ajeno a la Biblia, un Dios que promete salud, un Dios que promete prosperidad, un Dios que promete felicidad, un Dios que promete realización, que si solamente usted le abre la puerta de su corazón y lo invitas a vivir en tu vida, entonces todo lo que tú le pidas, creyéndolo en tu corazón, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú siempre has querido, Él te lo va a dar. Ese es el evangelio que se predica así. Y al final esas personas dicen, ¿cuántos quieren recibir a ese Cristo? Por supuesto, todo el mundo dice amén, todo el mundo corre a hacer esa oración de fe, porque ¿quién no va a querer esas bendiciones? ¿Quién no va a querer ser bendecido? ¿Quién no va a querer ser sano? ¿Quién no va a querer ser próspero? Pero hermano, lo importante aquí es que al final de nuestros días, lo importante es cómo vamos a estar delante de Dios. El fin se acerca. La venida del Señor está cerca. El día del juicio final está latente. Por eso es urgentísimo que prediquemos el verdadero evangelio, el evangelio sagrado de las Escrituras. Entonces, esas personas al cual se les hace estas promesas están viviendo un evangelio falso. Por lo tanto, están siendo engañadas, tienen una falsa seguridad y se están encaminando cómodamente hacia la perdición. Hace más de 40 años, un teólogo llamado Richard Niebuhr, él describió ese tipo de iglesias con esta frase, y lo voy a citar. Dice: son iglesias que predican un Dios sin ira, que alcanza a hombres sin pecado y que los lleva a un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. Eso es lo que se predica en tantas iglesias hoy día. Lo voy a volver a repetir. Son iglesias que predican a un Dios sin ira, que alcanzan a hombres sin pecado y que los lleva a un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. Muchos de los estrategas de hoy en día, de los gurús, aquellos que son expertos en el crecimiento de la iglesia en nuestros días, criticarían a Pablo. Criticarían sin piedad lo que él está diciendo en estos versículos. Y tal vez le dirían: Pablo, ¿por qué no te calmas un poco? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué eres tan duro? ¿Cómo se van a convertir con ese mensaje? No les hables de la ira de Dios. Más bien, pon un poco de humor en tu mensaje. Añádele un poco de anécdotas de tu vida. Entonces verás cómo crecerá tu audiencia.
criticarían a Pablo de esa manera. No seas tan duro. No seas tan serio. Relájate un poco. Eso es lo que haría muchas de las iglesias, o como dijo ahorita, de los estrategas, de los expertos en llenar las iglesias. Sin embargo, es importante resaltar que el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y vemos cómo viene aquí predicando el evangelio puro, el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque él sabe que esa es la única forma en que verdaderamente hay salvación verdadera, hay salvación genuina. Ahora, si nosotros queremos llenar la iglesia de cristianos que no tienen o que no quieren ningún tipo de compromiso con el Señor y que no quieren vivir un cambio en su vida, entonces no importa el mensaje. Podemos predicar de cualquier cosa. Pero si nosotros queremos la salvación verdadera, la salvación genuina, entonces es importante enseñar y predicar sobre la justicia de Dios, sobre la ira de Dios, sobre el verdadero evangelio, tal como está escrito, tal como es. Recuerden que en el capítulo 1 del versículo 16, Pablo dice por qué es importante el evangelio, por qué quiere predicar el evangelio a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y en el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es importantísimo entonces, amados hermanos, que estemos comprometidos en esta mañana y que le pidamos al Espíritu Santo que produzca conversión en nuestra vida, que produzca ese querer como el hacer en cada uno de nosotros. Amados hermanos, como dije al inicio, el fin se acerca. El justo juicio de Dios en contra del pecado cada día está más cerca. Y hemos visto ahí en Sagún en línea que las iglesias evangélicas han crecido. Amén. Hay un crecimiento. Pero al final, hermanos, en todo ese crecimiento, en todo ese mundo evangélico, sabemos que no todos van a ser salvos. Muchos son los escogidos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Por eso es importante, es de suma urgencia que nos arrepintamos y que entreguemos nuestra vida en total confianza a nuestro Señor Jesucristo, si aún no lo has hecho. Porque mientras no lo hagas, estás bajo la ira de Dios. Porque el mundo entero sin Dios, sin Cristo, aún en el presente, ahora mismo, se está manifestando la ira de Dios. La ira de Dios se está manifestando en toda la humanidad. Está allí, vaciándose en contra del pecado del ser humano. Por eso es de suma importancia que prediquemos el verdadero evangelio. Siempre digo, no confío en lo que yo estoy hablando, confío en la obra del Espíritu Santo, que Él usará su palabra en esta mañana para producir convicción en nuestros corazones, para producir salvación, que creamos en Cristo para ser salvos de la ira de Dios. Permítame leer allí en Romanos capítulo 1, toda la sección final del capítulo 1. Vamos a leer toda esa sección desde el versículo 16 hasta el versículo 32. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16 hasta el 32. Es importante que usted pueda tener su Biblia allí. Aquellos que nos ven también por este medio, usted pueda también tener su Biblia abierta para que
pueda apreciar y pueda ver que no es lo que estoy hablando, sea verdad, que lo que diga la palabra, que usted esté allí con sus propios ojos, con sus ojos bien abiertos, porque este no es mi mensaje. Este no es el mensaje del apóstol Pablo. Este es el mensaje de Dios, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros indaguemos y nos expongamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia allí. Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 al 32 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, ¿qué pasa en el evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Quién se lo manifestó? Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿conocen a Dios, sí o no? Conocen a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué fue lo que hicieron? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los entregó ¿a qué? A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ¿la qué? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? El hombre, los hombres, los seres humanos que hicieron, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, ¿quiénes? Nosotros, diga nosotros. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado. La palabra ahí es atestado, significa lleno, totalmente llenos. Dice, estando llenos totalmente de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que la hacen, sino también se complacen con los que las practican. Gloria a Dios. Esto que acabamos de leer termina con una lista grande de pecados, pecados terribles. ¿Qué podemos ver en lo que hemos leído? Que esta es la descripción verdadera. Esta es la descripción, el diagnóstico certero. Y es un diagnóstico terminal, porque nos muestra en todo su esplendor cómo es la condición de la humanidad. ¿Y por qué es un diagnóstico preciso y certero, justo y verdadero? Porque no es un diagnóstico de Pablo, sino de Dios. Porque quien está hablando aquí es Dios. Amén. Por lo tanto, ya hemos llegado al mensaje número 9 del libro de Romanos. Vemos que Pablo ha presentado el tema central, de su carta, que es el Evangelio. Vemos que en el Evangelio se muestra la justicia de Dios. En el Evangelio, cada vez que se predica el Evangelio, se revela la justicia de Dios. De tal forma que toda persona que escucha este mensaje y cree en el Señor Jesucristo, tiene de parte de Dios esa justicia que Él da solo por fe. No es porque pactes, porque siembres, porque des dinero. Es por tener fe en Cristo Jesús. Ese es el don de Dios y es gratuito para todo aquel que cree y pone su total confianza en el Señor Jesucristo. ¿No se alegra usted por eso? Que no fue por riquezas, que no hubo tesoro, que no hubo bienes terrenales ni materiales con que pudiéramos ser comprados. Hermano, costamos la sangre de Cristo. El valor de nuestra salvación fue la sangre del Cordero inocente, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, colgado en el madero, en esa obra de redención en el cual nosotros debíamos de estar. Él fue el sustituto perfecto del pecador. Amén. A partir del versículo 18 que nos toca hoy, empieza el cuerpo de la carta. Ya dije, Pablo empieza explicando cuál es la condición del ser humano, explicando el pecado de la humanidad. Es como si hubiese un paréntesis muy largo, pero yo no diría un paréntesis. Yo más bien diría que esta explicación que Pablo va a dar es el escenario, la preparación para él luego catapultarse a dar las buenas noticias. Pero vemos que primero Pablo da las malas noticias. Miremos allí en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos. Allí está, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo, qué buenas noticias.
sígueme hablando de esas buenas noticias. Que si yo confío, si yo pongo mi fe en Cristo Jesús, yo voy a ser salvo. Yo voy a vivir. Sígueme hablando. Pero Pablo dice, yo voy a continuar ese tema más adelante. Por lo tanto, parece que hay un paréntesis aquí, porque en el capítulo 3, del versículo 21, él vuelve nuevamente a hablar ¿de qué? De la justicia de Dios. Mire que aquí en el versículo 17 del capítulo 1 está hablando ¿de qué? De la justicia de Dios. Pero él hace un paréntesis, y eso lo comienza nuevamente en el capítulo 3, versículo 21, que dice allí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado, ¿qué se ha revelado? La justicia de Dios. ¿Recuerdan lo que él decía allí en el versículo 17? Lo retoma aquí en el capítulo 3, versículo 21. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hay en estos versículos? Del versículo 16 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 21. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en toda esa serie de enseñanzas? Recuerde que la justicia de Dios aparentemente, paréntesis, desde el 17 y lo retoma en 3:21. 1:17 y lo retoma en 3:21. Pero del versículo 18 hasta Romanos 3:20, ¿qué encontramos en todos esos capítulos? Vamos a encontrar la condición de la humanidad. La condición del ser humano. ¿Me hago entender? Entonces vemos aquí que conviene que nosotros lo repitamos porque es necesario enfatizar en la extensión universal del pecado. La extensión universal del pecado. Pablo dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Y luego de mostrar toda la belleza, la gracia, la misericordia, la solución de Dios en Cristo Jesús, como dice un comentarista, Douglas Moody, él dice, Pablo pinta un cuadro sombrío del dilema de la humanidad para que la gloria de la solución pueda ser totalmente apreciada. Lo que dijimos al inicio. Para que el evangelio sea abrazado, sea apreciado, valorado, primero el ser humano tiene que reconocer y saber y conocer cuál es su condición. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo va a mostrar en todo su esplendor la condición de la universalidad del pecado en el mundo. Amén. Eso es lo que vamos a encontrar en estos versículos, en toda esta sección. Mire el versículo 1, 18, hasta el capítulo 3, versículo 21. Es indudable lo que enseñan estos versículos que vamos a estar estudiando durante meses. No sé hasta cuándo llegaremos allá. Entonces, en resumen de todo esto está en Romanos capítulo 3, versículo 9, porque él comienza allí en Romanos capítulo 3, versículo 9 con una pregunta. Y dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado y a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y si usted mira ahí más abajito en el versículo 19 y 20 del capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y mire que aquí terminamos en el 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una vez que Pablo termina toda esta sección, ¿cómo podemos quedar nosotros? ¿Cómo queda el hombre cuando Pablo termina esta sección? Toda boca se cierra.
todo aquel que escucha esta sección hasta allí queda mudo. No puede decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué queda mudo? ¿Por qué no puede decir nada? Porque Pablo va a mostrar, o el Evangelio muestra, que es culpable, que es injusto, que es pecador, que es perverso, que somos malos. Por lo tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Pero ahora, aparte de la ley, recuerdan, se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo nos da la solución en Cristo. Amén. Toda esta sección que vamos a ver en las siguientes semanas, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, repito, nos muestra la universalidad del pecado. Y tal vez alguno podría decir, pastor, pero me parece que yo no voy a poder soportar todos esos meses. ¿Cómo que vamos a seguir hablando de la ira de Dios, del pecado? Yo no estoy preparado para escuchar todo eso. Pero es importante entender que es necesario para que nosotros podamos entender la solución en Cristo. Por eso hemos dicho, necesitamos entender y comprender verdaderamente qué es el Evangelio. Porque muchas veces no predicamos, no evangelizamos, porque no tenemos la convicción que tenía Pablo. No confiamos en el poder de Dios para salvación. No creemos que verdaderamente Dios pueda cambiar a una persona que esté viviendo envuelta en sus delitos y pecados. Pues el mismo Pablo dice, yo siendo el primero de los pecadores. Amén. Y no solamente él, muchos de nosotros también somos testigos de nuestra pasada manera de vivir y de cómo Dios ha transformado nuestra vida. Todo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Gracias al Señor por eso. Vamos a concentrarnos entonces en esta mañana desde versículos 18, 19 y 20 del capítulo 1. Pablo empieza condenando a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. El mundo para ellos en el entonces se dividía entre gentiles y judíos, entre judíos y no judíos en ese entonces. Así que primero Pablo va a acusar a quienes, a los gentiles, a los que no son judíos. Desde el capítulo, del versículo 18 hasta el versículo 32 que hemos leído en esta mañana, Pablo, para Pablo, toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Todos, escúcheme bien, sin excepción, estamos bajo el dominio del pecado. Y hay cristianos que dicen, yo no soy pecador. Aquel que dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. Como dijo la hermana, es doblemente pecador, solo que no lo reconoce. Porque el problema de la religión es esa, de que lo ciega. Así hemos leído, como leímos el viernes, aquel joven rico que llegó a donde el maestro y le dijo, maestro bueno, ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solamente mi Padre que está en los cielos. Si quieres tener la salvación, cumple los mandamientos. ¿Qué dijo ese joven? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Mateo, Lucas también dice que este joven era un líder, era un erudito, tenía a cargo una sinagoga, era un principal de una sinagoga, era joven, tenía religión, amén, le servía a Dios,
Pero en su corazón, él estaba convencido, porque dentro de nosotros, Dios ha puesto una conciencia innata, hay la moral de Dios, y él sabía que necesitaba la salvación. Llegó a Jesús con la pregunta, con una actitud correcta. Llegó con la respuesta correcta. Amén. Y llegó a la fuente correcta. Pero cuando Jesús le dice, entonces, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces tendrás parte en el reino de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Se fue triste porque tenía mucho dinero, muchas riquezas. Pero hubo un problema en él. Quería la vida eterna. Tenía las ganas, tenía el anhelo. Vino a Cristo. Y Jesús dice en la palabra, y Jesús le amó y le dijo esas palabras: ve y vende todo lo que tienes. Entonces, a pesar de que seamos amados por Cristo, como muchos dicen, Cristo te ama, y no estamos diciendo que Dios no los ama, sí nos ama. A pesar del amor de Cristo hacia él, ese joven religioso se fue triste. No se fue triste por las riquezas, porque muchos enfatizan en eso. ¿Por qué se fue triste él? ¿Sabe por qué? Porque no estuvo dispuesto a entregarse totalmente a la orden de Cristo. No se sometió a lo que Cristo les dijo, a las palabras del Señor. ¿Y por qué se fue triste? Porque sabía que al no someterse a Cristo, no llevaba la vida eterna. ¿Por qué se fue triste? Porque vino hacia Cristo como maestro, no como Mesías ni como Salvador, sino como un modelo de que Él le podría mostrar el camino por cómo Cristo vivía, y como era su mensaje, un mensaje con autoridad y con evidencias. Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Y se fue triste porque no se fue con la salvación. No se sometió al Señor, a pesar de ser amado por Cristo. Entonces, hermano, no podemos predicar ese evangelio de oferta, porque a pesar de que la religión nos cubre, nos engaña, como dice Santiago, nos autoengañamos a nosotros mismos. Es importante que confesemos nuestros pecados. Vemos que este joven se quiso justificar él mismo. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero al no vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, compartirlo con los pobres, estaba invalidando un mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no estuvo dispuesto a eso. Por lo tanto, era un mentiroso, pecador, cubierto con una religión exteriorizada. Ellos vivían la santidad de Dios por fuera, pero por dentro sus corazones no estaban transformados. Y así hay muchos, lamentablemente, hoy en día, que prefieren mostrar a Cristo, la religión, por fuera, pero por dentro no han sido regenerados. Por eso es importante caer de rodillas delante de Cristo, pedirle perdón, pedirle que necesitamos nacer de nuevo y que nos permita experimentar ese nuevo nacimiento. Es obvio que vemos aquí que Él se dirige primeramente a los que no son judíos. Desde el versículo 18 al 32, Pablo se dirige a los que no son judíos, a los que no conocen la Biblia. Y es obvio, por varias razones. En primer lugar, cuando Pablo los acusa, cuando Pablo los confronta, Pablo no apela a la Biblia. Pablo no apela a Dios. Cuando Pablo
acusa a los gentiles, a los no judíos, Pablo apela a la creación. Pablo apela a la creación. En segundo lugar, los acusa, al final leímos, de los pecados terribles. Toda la lista de pecados. Un judío legalista, un religioso legalista, jamás haría esos pecados. Más bien los acusa, los juzga y dice que los gentiles, ellos que practican todas estas barbaridades, porque ellos son, los llaman como perros, como bárbaros, porque están metidos en todas estas inmoralidades. Pero nosotros, los que somos judíos verdaderos, no. Así que Pablo está aquí hablando en primer lugar a los gentiles. Tanto que al final, en el versículo 32 del capítulo 1, les dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ustedes son pecadores. ¿Por qué? Porque practican estos pecados. O sea, no solamente practican esos pecados, dice allí, sino que también se deleitan. Se complacen con otros que también lo hacen. Aplauden las maldades de otros. Celebran las malas cosas, las obras malas de las otras, de los mismos pecadores. ¿Cuáles son esas cosas? Las mentiras, las peleas, los pleitos, los chismes, la inmoralidad sexual, la idolatría. Un pagano incrédulo que no considera a Dios es lo que está describiendo Pablo en estos versículos. Un pagano incrédulo que no considera a Dios es lo que Pablo está describiendo en estos versículos. Ahora, un judío verdadero, un judío real, de raza, de verdaderamente, que está escuchando a Pablo exponer todas estas cosas, toda esta lista de pecados, y llamar a los no judíos que están perdidos, que la ira de Dios está sobre ellos, ¿qué dirá un judío verdadero? Amén, Pablo, así es. Está bueno que lo hayas acusado. Pero más bien, Pablo en el capítulo 2 va por ellos. Pablo en el capítulo 2, desde el versículo 1, comienza a acusar a los judíos. Desde el capítulo 2, lo vamos a leer, versículo 17 al 23, mire lo que dice. He aquí es cuando va a los judíos. Primero estamos hablando de los gentiles, que es la parte que nos toca en esta sección, pero aquí él acusa a los judíos, le dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Entonces Pablo, ¿qué está diciendo allí? Gentiles y judíos, sin excepción, todos están bajo la ira de Dios. Tanto judíos como gentiles. Todos estamos bajo la ira de Dios. En consecuencia de, como todos estamos bajo la ira de Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entrega en sus pecados. Dios los entregó a su pecado.
como leímos ahorita. Dios los entregó a su inmundicia. ¿Ustedes quieren seguir pecando?, dice Dios. El hombre voluntariamente dice, claro que sí, no queremos nada contigo. Entonces dice el Señor, bueno, entonces yo los entrego en sus perversiones. Yo los entrego en sus pecados. Gocen, deleítate, disfruta, pero al final, cuando sufres las consecuencias, no te quejes. Disfruta al todo. Pero cuando vengan las consecuencias de tus pecados, las vas a sufrir. Por eso, hermano, todo se paga en este mundo. Algunos dicen que no, pero bíblicamente sí lo pagamos. Amén. Y si no, al final vamos a ver también la cúspide del justo juicio de Dios. Amén. ¿Y cómo nos vamos a presentar allí? ¿Cómo se va a presentar toda la humanidad? ¿Cómo estarán? ¿Qué dirán? Ya leímos. Todos quedarán mudos, toda boca cerrada. En el capítulo 1 vamos a ver tres frases. Versículo 24 del capítulo 1 de Romanos. Ahí vamos a encontrar primero que dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Versículo 26, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, este es el diagnóstico de toda la humanidad. Es muy claro. Es muy obvio. Y usted se pregunta muchas veces, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Amén. Así nos preguntamos nosotros, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Cuál es la respuesta? Esa es la respuesta. Hemos visto cómo cada grupo político, que derecha, que izquierda, pero en todo vemos también corrupción. ¿Hasta cuándo se acabará esto?, pregunta el hombre. ¿Por qué estamos viviendo tanta maldad? Cada vez los corruptos son más. Y aún estando presos siguen delinquiendo. Y lo vemos en nuestro país, en esta justicia que hay. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, como dijo la hermana, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, como ellos no se entregaron a Dios, Dios los entregó a su propio pecado. Dios los entregó a su corrupción. Dios los entregó a su inmoralidad. Hagan lo que quieran. Amén. Pero luego, como dice Pablo, al final también ellos van a recibir ¿su qué? Su retribución a su debido extravío. O sea, van a sufrir las consecuencias ¿de qué? De la manifestación de la ira de Dios. Estamos hablando aquí de la ira de Dios. En el versículo 18 cambia un poco el tono, porque hay un giro que introduce el tema de la revelación de la ira de Dios en contra del mundo pecador. Mira cómo comienza Romanos 1:18, cómo comienza este versículo con la palabra ¿por qué? ¿La palabra qué? La palabra ¿por qué? O sea, esta es la idea del versículo 17. El versículo 17, la proclamación del evangelio revela la justicia de Dios para aquel que tiene fe. Y es necesario que el evangelio se predique. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el versículo 18? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado de toda la humanidad.
O sea, contra el pecado del ser humano. El hombre pecador entiende que el mundo está mal. Solamente que no sabe por qué está mal. Por eso hice la pregunta ahorita. ¿Por qué este mundo está como está? ¿Sabemos que el mundo está mal, sí o no? Todo está a patas arriba. Pero el problema es que el hombre pecador no sabe por qué está mal. ¿Y cuál es la respuesta? Por su pecado. Porque Dios los ha abandonado en su pecado. Por eso, querido amigo, necesitas con desesperación la justicia de Dios que está en el versículo 17. Que Él da, que Él otorga. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela en el versículo 18 contra toda maldad de los hombres. Hermano, esto es muy serio. Esto es un asunto de vida y de muerte, de infierno o del cielo, de salvación o de perdición. Y Dios, en su gracia infinita, nos los enseña en su palabra para nuestro bien, para que nosotros lo entendamos, para que nos arrepintamos y confiemos en Él y seamos salvos de la ira de Dios. Por eso enfatizo, es urgentísimo que creas en Cristo. Y no solo eso, es urgente que prediques el evangelio de Cristo a todos los que están a tu alrededor, aquellos que no conocen a Cristo todavía, a tus familiares, a tus vecinos, a los amigos. ¿Sabes por qué? Porque están bajo la ira de Dios. Querido hermano y amigo, observa con cuidado cuál es la condición del hombre sin Cristo. En primer lugar, se me fue el tiempo, pero son 3 puntos rápidamente. En primer lugar, el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Repito, el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Algunos dicen que en el versículo 18 es el resumen de todo lo que Pablo dice. O sea, es casi el título de esta sección. La ira de Dios contra el mundo, contra la injusticia, de los hombres. Ahora, esta frase que ya hemos hablado mucho en la enseñanza pasada y hoy un poco, cabe enfatizar y merece ser nuevamente explicada. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Según el diccionario de la Real Española, ahí lo puede ver, la palabra ira significa sentimiento de indignación que causa enojo. Ahí está subrayado, sentimiento de indignación que causa enojo. El problema, ¿sabe usted cuál es? El problema es que muchos consideran que este sentimiento de ira, esta indignación de enojo, es incompatible a un Dios amoroso. Es incompatible a un Dios bondadoso. Es incompatible a un Dios de amor. Dios no puede ser así. Dios no puede tener ira. Más bien, háblame del amor de Dios. Pero recuerde, no es la ira humana del hombre, porque Dios no es humano. Amén. No es ese sentimiento de ira como el de nosotros. Especialmente en nuestros días, es un concepto, como dije al inicio, chocante. El mundo cataloga la ira de Dios como cruel. ¿Cómo cataloga la ira de Dios el mundo? Que es un Dios cruel, el Dios de la Biblia. Y por eso es que en muchas iglesias evangélicas hoy día se ha eliminado el concepto glorioso, importantísimo de la doctrina de las Escrituras, la ira de Dios. Sin embargo, esta es una característica esencial de los atributos de Dios, de su naturaleza, que nacen de su santidad y de su justicia. Un comentarista dice así: la ira de Dios es necesaria
para entender el concepto bíblico de Dios. Si no, no lo puedes entender. Quiere decir que si nosotros suprimimos la enseñanza de la doctrina importantísima de la ira de Dios, entonces no vamos a poder apreciar el amor de Dios. No vamos a poder apreciar ni siquiera, como hemos leído, darle gracias a Dios, ni tampoco podemos apreciar la misericordia de Dios en la obra de Cristo. Se anularán entonces todos nuestros esfuerzos evangelísticos, porque la pregunta sería, ¿para qué vamos a predicar el evangelio si todo el mundo está bien? Si Dios no está enojado con el mundo, si Dios está contento, Dios está feliz, ¿para qué vamos a predicar a Cristo? Si al final todos vamos a ser salvos porque Dios es amor y Dios está contento. Hermano, no podemos minimizar, no podemos eliminar del mensaje evangelístico la ira de Dios. Por eso he dicho y enfatizo, es una doctrina importantísima. No podemos anular en el mensaje del evangelio la ira de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo. Eso es lo que está mostrando antes de dar las buenas noticias. Porque solamente así podemos abrazar. Hermano, cuando yo me expongo, cuando yo leo esto, me doy cuenta de lo lejos que yo estaba de Dios. Amén. Me doy cuenta que verdaderamente yo no he valorado a Dios. Porque muchas veces fallamos. Hay cosas en nuestra vida que todavía, hermano, no le hemos entregado al Señor. Hay cosas que tenemos que renunciar. Hay cosas que nos están robando, hermano, el tiempo con el Señor. Perdemos el tiempo en otras cosas, en las redes sociales, en muchas cosas del mundo, en los pleitos, en todas cosas que hemos leído que no convienen. Por eso, hermano, mientras preparaba este mensaje, yo le decía al Señor, ayúdame a predicar de tu ira, pero sin mi ira. Que seas tú hablándonos, porque el mundo hoy en día cataloga la ira de Dios como cruel. Sin embargo, al final, si se predica un evangelio que todo está bien, que Dios no está molesto, entonces ¿para qué vamos a predicar? Si al final todos vamos a ir al cielo. Sin embargo, no es lo que enseña la Biblia. Cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que recalcar y enfatizar que la ira de Dios no es como la ira del ser humano. No es como la ira del ser humano. Aquí lo leímos, un sentimiento de indignación que causa enojo. En el Antiguo Testamento solamente voy a mencionar rápidamente 2 ejemplos acerca de la ira de Dios. Hay miles, pero solamente voy a mencionar. ¿Recuerdan la destrucción en el ejército de Egipto en el Mar Rojo? Cuando todos los de Israel pasaron el Mar Rojo en seco al otro lado, llegaron los egipcios tras ellos, luego las aguas regresaron y los sepultaron allí a todo ese ejército. En Éxodo capítulo 15 versículo 7 al final dice: enviaste tu ira y los consumió como hojarascas. De igual manera, cuando llegaron a la conquista de Jerusalén, llegaron los babilonios en cabeza de Nabucodonosor, donde muchos fueron llevados cautivos, muchos fueron destruidos y destruyeron también gran parte de Jerusalén. Y Dios le dice a su propio pueblo, Dios habla en contra de ellos, y Dios le dice estas palabras en Jeremías capítulo 21 versículo 5, por medio de Sedequía, el último rey de Judá, le dice: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande.
Aquí está hablando Dios contra su propio pueblo. Pero no vayamos a pensar que solamente la ira de Dios se menciona en el Antiguo Testamento. Porque pareciera que el Dios del Antiguo Testamento fuera otro al Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento también habla acerca de la ira de Dios. Vemos cuando en Mateo 3, versículo 7, que comienza a predicar Juan el Bautista y ve en los que estaba bautizando que venían en fila algunos de los escribas y fariseos. Le dice Juan a ellos: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de qué? De la ira venidera de Dios. Pero también en Apocalipsis capítulo 6, los poderosos, los gobernantes, los fuertes del mundo les dicen a lo alrededor, a las montañas, a los collados, a las piedras, a los montes, que cayeran sobre ellos. Apocalipsis, vamos a leerlo, Apocalipsis 6:16. ¿Qué decían estos poderosos? Le decían: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Y de qué? ¿Qué dice ahí al final? Y de la ira del Cordero. ¿Por qué ellos decían eso? Porque el gran día final de ser derramada la ira de Dios había llegado. ¿Y qué querían ellos? Esconderse de la ira de Dios. Por eso le decían, es como usted estar en una montaña y decirle a la montaña: oh montaña, cúbreme, cáeme encima, para yo no vivir la ira de Dios, para yo no ser visto. Eso es lo que dice allí. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Por eso dice allí la ira del Cordero. Pero ¿qué dice Pablo en los versículos que hemos leído? La ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Qué significa eso? Que Dios desde el cielo está mirando la historia humana. ¿Y cómo está Dios? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Cómo está el Señor? Ahí lo vimos. ¿Cómo está el Señor mirando? Está mirando con ira, con enojo. Pero a la gente no le cabe eso en la cabeza, porque para el hombre natural no comprende estas cosas. Porque tienen un concepto o una imagen de Dios distorsionada. Creen que Dios es un hombre pelo blanco, un viejito, viéndonos allá lo que estamos haciendo. Y muchas veces le atribuimos a Dios emociones humanas. Pero Dios no tiene emociones humanas. Ciertamente Dios tiene emociones, pero no emociones humanas, porque las emociones humanas son pecaminosas. Y muchas veces nuestras emociones nos controlan. La diferencia es que Dios controla sus emociones. Entonces vemos aquí que Dios está mirando la historia humana y está molesto, está irado, está enojado. Y la palabra ahí revelar es la misma palabra que leemos aquí en el versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios que se revela. Pero en el versículo 18, ¿qué dice? La ira de Dios que se revela ¿de dónde? Se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad, es decir, contra el pecado del ser humano. O sea, no hay ninguna duda que Dios derramará, que Dios derrama su ira en el juicio final. Él la va a derramar. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí en Romanos? Más adelante aquí en Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice allí? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa allí? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados hermanos y amigos que nos ven, esto no es un mito, esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto no es una leyenda, esto es verdad, esto es verídico, esto es latente. Esta patente es certera. Es verdad que va a haber un juicio. Esto no es un cuento que estamos leyendo en este libro como una fábula.
Esto no es una parábola. Esto no es la opinión de Pablo. Esta no es mi opinión. Es el juicio de Dios que viene sobre toda la humanidad. Y es real. Es que real. Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Solamente tenemos este pedacito de vida. Después, el juicio de Dios. Luego tienes que compadecer delante de Dios en el justo juicio de Dios. Pero también es lo que Pablo enseña en este versículo. No solamente viene el juicio de Dios, sino que también ahora en el presente estamos viviendo el juicio de Dios. ¿Sí o no? Léalo, usted tiene eso. Por eso le dije, es importante que usted tenga la Biblia ahí abierta, que nos expongamos a la Biblia. La mejor traducción sería: la ira de Dios se está revelando continuamente en el presente. Ahora mismo, la ira de Dios se está derramando. ¿Se está derramando qué? En contra del ser humano. La pregunta es, ¿de qué forma se derrama la ira de Dios? ¿De qué forma se manifiesta, se revela hoy día la ira de Dios? Lo hemos mencionado hace un momento en esta frase triple que leímos. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28. ¿Qué leímos allí? Que Dios los entregó primeramente a la inmundicia. Los entregó después a su mente depravada. Los entregó a sus depravaciones. Ese es el juicio de Dios. Dios los entregó. Nunca se le olvide esto. Dios los entregó. Hermano y amigo, esa es la manifestación de la ira de Dios. La manifestación de la ira de Dios no se ve en los terremotos. No se ve en los incendios forestales. No se ve lo que pasa en Israel y en Irak. Eso es porque la ira de Dios está sobre ellos. Eso no es la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? En nuestra corrupción, en nuestros pecados, en nuestras mentiras, en nuestras inmundicias, en nuestros deseos mundanos. Hoy en día, hombre con hombre, mujeres con mujeres, los jóvenes no se someten a los padres. Todo está de cabeza abajo. ¿Qué es eso, hermano? La ira de Dios. Y lo triste es que muchas veces esas personas no saben. Porque así estaba yo un día, yo no sé usted. Yo pensé que todo era así y que yo no me meto con nadie, no le robo a nadie, yo vivo mi vida y estoy bien con Dios, pero bien mal. Muchos creen que están disfrutando la vida, que están ganando la vida, están perdiendo la vida. La juventud hoy en día está siendo engañada. Por eso la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchos cristianos creen que lo van a devorar es a ellos. Con 50, con 70 años que tienen. No, hermano, ¿a quién va a devorar el diablo? Aquellos que son débiles, aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que se están dejando engañar. A mí me engañaron muchas veces, no sé usted. Pero yo creo que ahora vienen a hacer la misma cosa y no va a caer en ese engaño, porque ya usted aprendió, ya usted maduró. Pero una joven hoy de 18, de 20 años se casa con un joven y viene a los 25, viene otro joven hermoso, ojos verdes, porque ya no está gordo, no está feo, o porque ya no está bella, no está delgada, ya perdió la figura de la guitarra. Pero aparece otro o aparece otra y se va con ella. Y después al final, ¿qué pasa? Lo mismo. Porque todo lo que el hombre siembra. Yo sé que muchas madres y muchas mujeres, si pudieran devolver el tiempo, corregirían muchas cosas. O corregiríamos muchas cosas.
Pero hemos aprendido, ¿cierto que sí? Aunque hay algunos que no, pero hay otros que sí. Entonces, la ira de Dios no está en los terremotos, ni en las catástrofes, ni en las inundaciones, sino en la corrupción, en la inmoralidad del ser humano. Por eso nos preguntamos, como dije ahorita, ¿de dónde tanto pecado? ¿De dónde la corrupción que nuestras autoridades, los policías, los gobernantes, los alcaldes, los presidentes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde tanta corrupción? ¿Por qué esto no se acaba? ¿Por qué esto no termina? Muchos antes de subir al gobierno proponen acabarla, pero también quedan envueltos en esas cosas. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Que como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay inmundicia a cosas que no conviene. Sigan haciendo las cosas y sufran las consecuencias, dice Dios. En un sentido, el juicio de Dios está en presente ahora. ¿Qué significa? Que la degeneración moral de la humanidad empezó con la caída. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra y usted lo puede leer ahí usted mismo. Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Verbo qué? ¿Futuro? ¿Presente? ¿O pasado? Pasado. Dios los entregó. Ahí está en verbo pasado. Dios los entregó. ¿Cuándo? Cuando empezó la caída y continúa hasta el presente. El deterioro moral y espiritual de la sociedad es el resultado del juicio de Dios. Aquí en Colombia, si somos de Colombia, y en todo el mundo, también sobre toda la humanidad. Y alcanzará ese juicio y esa ira alcanzará su punto culminante en el justo juicio de Dios al final de nuestros días. Dios contempla los eventos de la historia y dirige su ira específicamente en dos objetos de su ira. Y vemos aquí en el versículo 18, ¿contra qué? En primer lugar, contra toda impiedad. Dos objetos de la ira de Dios. En primer lugar, toda impiedad. En segundo lugar dice, contra toda injusticia. Y contra toda impiedad primero y contra toda injusticia. Entonces, el hombre impío, el hombre sin Dios, él es injusto. Porque no se ciñe al estándar de la justicia de Dios, a la regla de Dios. No ama a su prójimo. Más bien ama sus propios intereses. Es injusto. No se conforma a las normas de la justicia de Dios. Entonces, el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y en segundo lugar, el hombre sin Cristo no tiene excusa delante de Dios. Versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó. Pues Dios se los manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. ¿Qué nos muestra estos versículos? ¿Qué nos muestra? ¿Cómo se manifiesta esa injusticia del ser humano? Se manifiesta de tal forma que nos deja sin excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos culpables y no hay nada que podamos hacer delante de Dios. No hay nada que podamos decir delante de Dios. Toda boca se cerrará en el juicio. No va a hablar nadie nada. ¿Por qué? Porque todos somos injustos, todos somos impíos, todos somos obviamente malos. Por medio de 3 puntos, Pablo nos muestra cuál es el argumento. ¿En qué consiste esta maldad? ¿En qué consiste la injusticia del hombre para que la ira de Dios se dirija contra él? ¿En qué consiste eso? Versículo 19
lo dice, ahí dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, ¿qué? Se lo manifestó. O sea, está allí, patente, visible, claro. Es evidente, ¿qué cosa? Lo que se conoce de Dios. Ahora, en los discipulados que hemos dado de los atributos de Dios, hemos hablado de la incomprensibilidad de Dios. Que no todo podemos conocer acerca de Dios, pero sí podemos conocer lo que Él ha revelado. Amén. ¿Y qué ha revelado en dónde? En su palabra. Amén. Y también a través de la revelación natural, que es la revelación general, a través de la revelación de la creación. Entonces, ¿qué significa esta frase? Cuando dice aquí en el versículo 20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿qué estamos viendo allí? Algunos atributos específicos de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, o sea, los atributos de Dios, algunos atributos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hecha. ¿Qué significa esa frase? Lo que estudiamos en ese discipulado. Cuando miramos el cielo, cuando miramos las estrellas, cuando miramos el mar, cuando miramos la naturaleza, incluso cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué podemos ver? La gloria de Dios, la majestad de Dios. En la naturaleza hay un creador. Cuando miramos el cielo, hay un Dios que es glorioso, majestuoso. Amén. Un Dios creador, un Dios glorioso. Pero ¿qué pasa? Como lo dice en Salmo 19:1, hablando de la revelación general, natural, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hacen los cielos cuando miramos el cielo? ¿Qué es lo que está haciendo el cielo cuando una persona mira el cielo? Que dice, ay, el cielo está hermoso, está azul, o está estrellado, está nublado. Eso es lo que la gente dice, pero el cielo le está hablando. El cielo, aquí dice, los cielos cuentan, o sea, los cielos comunican, los cielos hablan. ¿Y qué hablan los cielos? ¿Qué están diciendo los cielos? ¿Qué están comunicando los cielos? La gloria de Dios. Ahí los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, la tierra, la naturaleza, anuncia, habla, ahí está, anuncia, habla, comunica. ¿Qué comunica? La obra de sus manos. O sea, hay un creador. Esto no sucedió de una explosión. Esto no surgió de la nada. Esto tuvo un punto de inicio. El mundo tal como está, lo estudiamos allí en ese discipulado. El mundo tiene un diseño. Incluso nuestra vida tiene un diseño. Por lo tanto, hay un diseñador. A ese diseñador le llamamos Dios. Amén. Entonces, estamos hablando allí de la revelación general. Es evidente no solamente que Dios existe, sino que Él es poderoso, Él es glorioso, Él es soberano. Es evidente que Él es majestuoso. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles y se entiende por medio de ¿qué? De las cosas hechas. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros podemos disfrutar y que muchas veces lo disfrutamos, pero ni siquiera le damos gracias a Dios. Vamos al mar y nos bañamos, disfrutamos, pero no nos paramos a decir tan siquiera, Dios mío, gracias por este mar tan hermoso. Gracias por tu obra. No le damos gracias. Y ahorita vamos a leer también que tampoco le dieron gracias a Dios por lo que Él había hecho, por su creación. Entonces, disfruta de la creación, pero no solamente disfrútala, sino reconoce quién la hizo y con qué poder lo hizo, con qué gloria lo hizo. Cuando ves la creación, puedes entender que hay un Dios y que es un Dios creador, omnipotente, poderoso, glorioso. Ahí entonces que vemos allí los atributos invisibles de Dios. Se hacen claramente ¿qué? Visibles. ¿Por medio de qué? De la creación, por medio de las cosas hechas.
O sea, esto no es un entendimiento, un conocimiento, perdón, escondido que solamente es para los iluminados, para los científicos o para los más inteligentes. Esto cualquier persona lo puede ver y lo puede entender. ¿Por qué lo puede entender? Porque Dios se lo manifestó. Eso no es algo que está escondido, sino que aquí dice, Dios mismo se lo manifestó. Todo lo que podemos saber acerca de Dios, lo que Él ha decidido revelar, que Él ha impreso en nuestra mente, en la mente del ser humano, su gloria, su grandeza, de tal forma que cada tribu, cada pueblo reconoce instintivamente, que reconoce que existe un Dios creador y que es glorioso y que es poderoso. Esa es la revelación general de Dios. ¿Por qué es general? Porque es para todos. ¿Y por qué es natural? Porque es de la creación. Toda persona tiene conocimiento de Dios. Aún los ateos, la Biblia le llama como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. ¿Cómo va a tapar sus oídos? ¿Cómo va a tapar sus ojos a no escuchar las aves, lo que pasa en la naturaleza, o cerrar sus ojos y no querer verla y decir, Dios no existe? Aunque tape sus ojos, aunque tape sus oídos, dentro su conciencia le estará diciendo, no lo estás viendo, no lo estás oyendo. ¿Cómo vas a decir tú que Dios no existe? Necio. ¿No lo ves? ¿No lo entiendes? El segundo punto, como el conocimiento de Dios que existe en la naturaleza no nos salva, no es suficiente para salvarnos, necesitamos el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Y lo que es peor, para terminar, esta verdad de Dios que es patente, que es visible, es suprimida por el corazón del ser humano. Como lo dije ahorita. Aunque están, no lo ven, no lo admiten, el ateo. Entonces el segundo punto aquí, la injusticia del hombre. La injusticia del hombre, ¿qué hace? Rechaza la verdad. La injusticia del hombre rechaza la verdad. Ahí en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra allí, que significa detener, es difícil de traducir. En la Reina Valera se traduce como detienen. Dice allí detienen. En la Biblia Las Américas restringen. Y en la Biblia NBI dice obstruyen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de aquí es que reprimen la verdad. O sea, luchan contra la verdad. Tratan de aplastar esa verdad. Tratan de cambiar, de desterrar, de tapar y de aplastar esa verdad. Pero la verdad es la verdad. ¿Con qué la tratan de aplastar y de esconderla? ¿Qué es lo que el hombre hace? ¿Qué dice aquí el versículo? Ahí al final, con injusticia detienen la verdad. Detienen con injusticia la verdad. No quieren creer en Dios, a pesar de las evidencias que hay. Ahí está la verdad. Y como dije ahorita, la verdad es la verdad. Y la verdad los va a aplastar al final. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre sigue luchando contra esta verdad y la reprime, la obstruye, la restringe, la pisa. ¿Con qué lo hace? Con injusticia. Es decir, sus actos, sus palabras, todos sus pensamientos, todo se opone a Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad que ellos reprimen? ¿Cuál es la verdad que reprimen? La verdad acerca de que hay un creador.
un creador glorioso, omnipotente, y que no se han sometido a Él. Y eso es lo que Pablo explica en todo este pasaje. Todo este pasaje, y quiero que escuchen algunas frases clave rápidamente en el versículo 21. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice allí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, detienen la verdad, saben que Dios existe, pero no le glorifican como a Dios, no le dan gracias. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O sea, no viven para la gloria de Dios, sino que viven para su propia gloria. Y se crean sus propios ídolos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron, ¿qué? Tener en cuenta a Dios. Entonces, con todas estas cosas que acabamos de leer, ¿qué están haciendo? Están deteniendo, están reprimiendo, están eliminando. ¿Y qué están eliminando? La verdad de Dios. ¿Y la están cambiando por qué? Por la mentira. Por eso es que al hombre hoy en día le es más fácil, le gusta la mentira que la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Donde se predica la verdad, mire la silla. Donde se predica la mentira, vaya a ver. Uno encima del otro. Que Dios nos ayude. Amados hermanos, el ser humano es así. Ha tomado la decisión de vivir autosuficientemente, independientemente para sí mismo y para sus ídolos y no para Dios. Ni siquiera le dan gracias. Recuerde que el ser humano ha sido creado para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Pero qué hace el hombre? Todo para su propia gloria, para sus propios intereses. Por eso el ser humano, al vivir de esta forma tan egoísta, tan inmoral, al vivir para su trabajo, para sus negocios, para sus placeres, para sus intereses, sin Dios, rechaza a Dios, aunque Él diga que cree en Dios. Aunque Él diga que cree en Dios, aunque Él diga que es cristiano, pero como leímos también en el discipulado, es un ateo práctico. Dice ser cristiano, pero en la práctica es un ateo, porque no vive como un verdadero creyente. Dice malas palabras, siempre está en chisme, siempre está en pleito. Y si usted me dice, pero yo no soy inmoral, yo no soy un criminal, yo no soy un violador, yo no le hago daño a nadie. Pastor, yo me preocupo por mi familia, yo trato de ser bueno con ellos, yo suplo todas las necesidades para ellos. Pero aunque lo hagas, no glorificas a Dios, ni siquiera le das gracias, sino que has cambiado la gloria de Dios por tu propia gloria. Lo haces por ti, lo haces no para Dios. Vivir sin considerar a Dios, sin pensar en Dios, sin tomarlo en cuenta, hermano, es de necio. Como dice aquí, es vivir en oposición a Dios. Vivir así es vivir rechazando la verdad de Dios. Por eso es que tenemos que entregarnos totalmente en obediencia, todo completo, en sumisión, en arrepentimiento, en gratitud constante al Señor. Pablo dice allí, como dije, todo lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, Él es el juez de todo, el soberano, y todos tenemos que someternos a Él. Esa es la verdad que el hombre odia con todo su corazón. ¿Y cuál es la consecuencia? Están bajo la ira de Dios. Por tanto, para terminar, la primera fue, es evidente que existe un Dios glorioso y creador. La segunda, el hombre con su injusticia rechaza, detiene, restringe esta verdad. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Número 3, la condenación del hombre es absolutamente justa. La condenación del hombre, número 3,
es absolutamente justa. No hay excusa. No hay excusa. Cada hombre o cada mujer que rechaza a Dios como el Creador es inexcusable delante de Él. ¿Por qué? Porque en su interior sabe la verdad acerca de Dios. Todo hombre sabe la verdad acerca de Dios. Sabe que existe, sabe que es poderoso, sabe que es glorioso, pero al rechazarlo, dice aquí en el versículo 20, al final, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20 al final, de modo que no tienen ¿qué? Entonces, tal vez podríamos decir, como hemos dicho en los discipulados, uno de los propósitos de la creación es hacer a la gente responsable por su propia condenación. Amén. La razón es que la creación, al rechazar la creación, al rechazar a Dios, se están poniendo bajo la ira de Dios. Dios se ha revelado en la creación, pero ¿qué ha hecho la humanidad? La humanidad ha rechazado ese conocimiento de Dios y ha preferido volverse a dioses falsos. Y no estoy hablando de estatuas, estoy hablando del Dios dinero, de la diversión, del poder, de la familia, del egocentrismo de mí mismo. Y muchas veces todas esas cosas que reemplazan a Dios. Vemos aquí el colmo. Están perdidos y no tienen excusas. Ese es el veredicto que pesa, sobre todas nuestras cabezas, sobre la cabeza de los incrédulos, los que están sin Cristo. Todos a nuestro alrededor, aún los más cercanos de nuestra familia, amigos, sin Cristo, están bajo la ira de Dios. Solamente hay que enfatizar algo. No solamente ellos, sino también algunos de los que me escuchan en esta mañana. Posiblemente aquí presente o aquellos que nos ven en esta transmisión. Necesitamos reconocer que vivir sin Dios, vivir amando y siguiendo a sus... Vivir sin Dios es vivir amando y siguiendo a sus ídolos, a sus propios intereses, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Su negocio, siguiendo su trabajo, siguiendo su poder, se están condenando, y por eso es urgente que te arrepientas. Que te arrepientas de tus pecados, de tus ídolos, de tus idolatrías, y cree en las buenas noticias del Señor. Jesús vino a este mundo, Él vino para perdonar nuestros pecados, Él vino para reconciliarnos con Dios, y como dice aquí en Lucas capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para rescatarte de tus ídolos. Él vino para rescatarte de tus adicciones. Querido amigo, Él vino para rescatarte de tu maldad. Si usted está perdido en esta mañana, Él vino por ti. Lo hizo muriendo en la cruz. Él sufrió por nuestros pecados en su propio cuerpo. Sufrió la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió sufrir la ira de Dios en su propio cuerpo. Ahí, en la cruz, cuando estaba clavado, que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso, ¿por qué? Porque Él quiere salvarnos. Lo hizo, ¿por qué? Porque quiere librarnos de nuestros pecados. Por eso dije, nos falta valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Toda esa ira justa que estaba dirigida contra nosotros por nuestros pecados, Dios la redirigió hacia su propio Hijo Jesucristo. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue el sustituto perfecto. Y si usted se humilla en esta mañana, ahora mismo, y le pides perdón y te arrepientes de tus pecados y confías en Él, en lo que Cristo hizo por ti y por mí, serás salvo de la ira de Dios. Tendrás vida eterna, te reconciliarás con Dios y Él te dará gozo y vida eterna por toda la eternidad.
Si nunca te has arrepentido de tus pecados, sinceramente, postrándote ante Él, reconociendo que Él es el Señor de tu vida, y que le digas: yo confío en lo que tú hiciste, yo creo en tu obra, puedes hacerlo en esta mañana. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús para tu salvación. No esperes para mañana, no esperes que sea demasiado tarde. Vamos a orar para terminar. Inclina allí tu rostro con tus ojos cerrados en reverencia a nuestro Dios y pensando en todo lo que hemos dicho en esta mañana. Pensando sobre la justa ira de Dios en contra de la injusticia, en contra de la impiedad, en contra de la idolatría del ser humano. Todos somos culpables. Todos somos culpables sin excepción. Pero por la gracia de Dios, varios de los que estamos aquí, que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, nos ha dado esa vida y ese gozo, esa seguridad en nuestra salvación. Querido amigo, tú que me estás escuchando, ¿por qué no lo haces? Todo esto es por pura gracia, por pura misericordia, que Dios envió a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar, para que Él sufra la ira y no usted. Si te arrepientes hoy mismo, Dios te dará la vida eterna. Y si ya eres cristiano, si ya tienes al Espíritu Santo en tu vida, sabes que tienes vida eterna. Podemos decir, como dijo Pablo a los tesalonicenses: gracias, Señor, porque no nos has puesto para ira, sino para salvación. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo podemos alcanzar esa salvación. Clámala allí donde está. Pídele perdón a Él. Confía en Él. Él murió por ti y resucitó al tercer día. Él está vivo y demanda con autoridad y con poder a todo hombre, a toda mujer que se arrepienta de sus pecados, que confíen en Él para tener vida eterna. Padre Santo, gracias por este mensaje. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Padre, porque aunque es un mensaje difícil, es un mensaje que nos perturba, pero así debe de ser, Señor. Así debe de ser, porque nos tiene que mover nuestra convicción, tiene que mover nuestro corazón al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús. Te ruego, Padre amado, por los hermanos aquí presentes, que realmente reconozcan su condición, que realmente, Señor, crean en Jesucristo y que tu Espíritu obre salvación en sus corazones y que pueda, Señor, haber ese cambio. Aumenta nuestra fe. Sosténlo, Señor. Clámele allí su petición. Tú conoces cada petición, Señor, antes que te la pidásemos, pero la confesamos para mostrar nuestra total dependencia de usted. Padre, oro por la salud de Carmen Miranda, Señor. Que tú puedas pasar ese manto de sanidad, Padre amado, a tu hija, Señor, allí en la ciudad de Sincelejo, allí, Señor, en ese hospital. Limpia su sangre, Señor, de todo químico, Señor, de todo aquello que ha afectado sus órganos. Ayúdale, Señor. Oro también por aquellos hermanos que no pudieron venir por la lluvia, por el camino, aquellos que se conectaron en esta hora, que tú puedas bendecir sus vidas, Señor. Que puedas también, Padre amado, producir el querer como el hacer. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por todas, Señor, por suplir nuestras necesidades. Suple las necesidades también de este ministerio. Respáldanos, Señor, en todo lo que vamos a llevar también en este fin de mes. Padre, que tú puedas, Señor, bendecir cada vida en este hermoso día y que podamos nosotros también como hermanos juntos, en comunión,
todo el ministerio, compartir los unos con los otros. Gracias por esta victoria. Gracias por esta mañana tan maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos poner también a nuestros vecinos, a todos esos oyentes, que puedas también bendecir sus vidas y puedas obrar, y que tu gracia esté sobre sus vidas, librándole de todo mal. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos aquellos que nos vieron en este medio. Recuerde, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Vamos a poner